mesa redonda sobre el panorama del reaseguro en América Latina. La integrarán, los convocamos al escenario, Brian Lynch-Webb, P&C Head de Surfree, Rodrigo Botti, CEO de Terra Brasis Reaseguro Sociedad Anónima, Ezequiel Garay, CCO de Aumberger Argentina, Stefano Mazzotta, director actuarial de American Resolutions, Corredores de Seguros. Modera Pedro Surnación. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tradicional mesa redonda de reaseguros, que la hacemos siempre. La mesa donde participan simultáneamente reaseguradores con brokers, para analizar la situación del reaseguro internacional y también en Latinoamérica en esta actividad. Entonces vamos a comenzar con Surfree, con Brian, que tiene algunas placas. Bueno, elegí 3 placas rápidas para dar comienzo acá a la discusión con mis colegas. Lo primero que les quería comentar son los resultados de pérdidas del año pasado. Fue, según nuestros registros, el 4º año más costoso en términos de pérdidas aseguradas. Pero si vemos el universo total de pérdidas, lo que llamamos pérdidas económicas, fueron básicamente el doble. Tenemos 165.000 millones de dólares de pérdidas, siendo que solamente 85.000 millones de dólares fueron efectivamente asegurados. Eso para mí es el primer indicador de lo que yo propondría discutir hoy, que es el enorme potencial y la enorme oportunidad que tiene nuestra industria, porque claramente no estamos atendiendo a la mitad de la necesidad de nuestra sociedad. Estamos hablando de empresas y de individuos que tuvieron pérdidas concretas, reales, tangibles, gente que perdió su casa, empresas que cerraron, vidas que se perdieron y que la industria no tuvo participación. No son hechos para nosotros, porque no las registramos en nuestros sistemas, porque no pagamos siniestros y lógicamente no recibimos primas por las coberturas. El siguiente punto conectado con este es cuál es la situación de nuestra industria, en dónde está. Hoy en día el capital total de la industria de seguros y reaseguros se estima en aproximadamente 2 billones de dólares. Estamos hablando de 2 millones de millones de dólares. Es una industria que tiene un capital enorme. Es una industria que tiene un exceso de capital por momentos, y eso se ve reflejado en los rendimientos que obtiene la industria. Hoy están en torno al 6% sobre el capital, y esto es exactamente un reflejo de mucho capital que no está siendo direccionado donde debería, que es en absorber esas pérdidas que les comentaba antes. Entonces, ahí se ven las dos puntas de este problema: la sociedad, que no recibe recuperación en las pérdidas que sufre, y nuestra industria y nuestras empresas que no están obteniendo el rendimiento que necesitan para ser rentables y para ser viables. Estamos hablando de un rendimiento del 6% anual, cuando tenés un rendimiento libre de riesgo con un bono de los Estados Unidos a 10 años del 2,5% anual. Entonces una prima de riesgo para nuestra industria del 3,5% no es sustentable, no es viable. Entonces ese es un poco el desafío. Y por último, como estamos hablando de Latinoamérica, quería mostrar un poco cómo eran estos números por región. Abajo a la izquierda van a ver los números de América Latina, son estas barras en azul más claro, las pérdidas económicas, y el azul más oscuro, que prácticamente no se puede ver en el gráfico, son las pérdidas aseguradas. Y van a ver que esto es muy distinto de la realidad de otras regiones como América del Norte, como Europa o como Oceanía, y es más parecido a la realidad de África y de Asia. Entonces estamos hablando de 3 regiones donde el porcentaje de pérdidas aseguradas es muy bajo en relación a las pérdidas económicas que sufre la sociedad. Y esto es un poco tal vez el tono positivo de la conversación, y es que estos mercados emergentes van a ser el motor de crecimiento de nuestra industria. De acá por los próximos 10 años por lo menos vamos a ver que la mayor parte del crecimiento de nuestra industria va a venir de mercados emergentes. Entonces quizás la pregunta es cómo conectar estas 3 dimensiones. Una industria que no está siendo lo suficientemente rentable como para continuar existiendo de la manera en la que está, una cantidad de pérdidas que no se aseguran y que deberíamos estar cubriendo, y esto efectivamente que va a ser el motor de crecimiento
para nuestra industria en los próximos años. ¿Cómo llegar de un punto al otro? Creo que es lo que vamos a estar discutiendo mañana también, y ustedes ya han escuchado de otros expositores sobre nuevas tendencias de seguro, sobre nuevas formas de seguro, sobre seguros paramétricos, sobre seguros basados en el uso, sobre distintas maneras de contratación, sobre el canal digital, sobre quizás incluso amenazas externas, si se puede llamar de esa manera, que tiene nuestra industria cuando vemos a los gigantes tecnológicos y la posibilidad que tendrían de acceder más fácilmente a nuestros clientes. Y eso es definitivamente lo que tenemos que afrontar, cómo acceder a esa enorme masa de la sociedad que hoy no está contratando seguros, pero que tiene pérdidas, que tiene una necesidad tangible y que deberían ser compradores de los servicios que nosotros prestamos. Eso es todo. Brian, nos diste tema para charlar un rato largo. Antes de que ponga algo, podemos charlar un poquito sobre esto que planteó Brian. Mencionaste el volumen de pérdidas del año 2018, que de todas maneras fue importante, fue más leve que el 2017. El 2017 fue pero de esas cifras interesa saber exactamente cuál es el monto que se le puede atribuir a catástrofes naturales y cuál es el monto que se le puede atribuir a riesgos generales. Porque es muy importante hacer esa distinción, para saber si el gran volumen de las pérdidas está en las catástrofes naturales y no tanto en lo otro. Porque evidentemente no es justo que la siniestralidad de riesgos naturales castigue los riesgos generales. Inclusive sabemos muy bien que en materia de catástrofes naturales hay un gran sector del mercado, que es el mercado alternativo, donde participa de forma bastante importante en este mundo de pérdidas que está señalando. Por eso se ha hecho ese análisis, digamos. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, tenemos esos números analizados y los publicamos todos los años. De hecho, los invito a todos a que busquen la publicación de Sigma de Swiss Re, la más reciente de este año. Tiene esa división entre lo que llamamos siniestros man-made o hechos por riesgos y hechos de la naturaleza. Efectivamente, te diría que aproximadamente 90% de las pérdidas, o tal vez un poquito más, son de causas naturales. Son generalmente las catástrofes naturales las que más llevan ese número de siniestros tan importante. También es interesante que no son siempre grandes catástrofes. Diferentemente del año pasado, 2018 no tuvo siniestros de esas dimensiones individuales. El siniestro individual de mayor importancia fue un siniestro forestal y fue por más o menos $12.000 millones. Entonces, diferente de lo que vimos el año pasado con los 3 huracanes, que tuvieron una estimación más o menos de $30.000 millones cada uno. De todas maneras, no podemos pensar en que los siniestros naturales castigan a los otros ramos, sino que en definitiva tenemos un mundo de capital, y ese capital es el que afronta todas las pérdidas. Entonces, independientemente de si las pérdidas se originan en una ubicación o en otra, en una línea de negocio o en otra, o si son de una naturaleza o son de otra, en definitiva es una base de capital que se afecta, y por eso muchas veces uno puede ver en el mercado de reaseguro que un efecto, por ejemplo, un siniestro en Japón pueda tener un efecto inclusive en las colocaciones de reaseguro en el Caribe, cuando uno podría decir que son siniestros separados y son de regiones distintas, pero la base de capital es única y el efecto es mundial, porque de hecho nos tratamos de hacer una diversificación mundial. Entonces sí, también sentimos esos efectos. Para luego pasársela al resto de la gente, ¿cómo vislumbrar las renovaciones ahora de julio para el mercado latinoamericano en materia de primas? Yo creo que el 20% no lo vas a lograr, y aumentar la comisión de los bloques un 10% tampoco. Eso va a ser difícil, ¿no? Pero sería lo ideal. Porque él me dijo justamente en broma, ¿no?
que lo que pretendemos es que aumenten las primas un 20% y que los brokers también aumenten la comisión para que apoyen el aumento de primas. Bueno, pero en la realidad, ¿cómo la ves para esta renovación? Esa pregunta ya es un poco más difícil. La región es muy distinta, ¿no? Es muy difícil hablar de la región latinoamericana como si fuese un bloque homogéneo cuando no lo es. En ese sentido creo que Rodrigo puede hablar un poco más de Brasil, que me parece que tiene una dinámica muy distinta de lo que se ve en el resto de la región. Argentina también tiene una dinámica muy distinta de lo que se ve en el resto de la región y quizás está más orientada a ciclos macroeconómicos y cómo nos van a afectar algunas variables que no son específicas de suscripción. En otras regiones, por ejemplo en el Caribe, sí se va a ver todavía una renovación probablemente más dura que en años anteriores, porque todavía sigue habiendo desarrollo de siniestros del año 2017. Aparecen siniestros que están por encima de lo que se habían reservado o de lo que se había estimado originalmente como consecuencia de los huracanes. Entonces esos mercados todavía van a ver una dinámica de afectación de siniestros y eso va a llevar a términos más duros. Y el resto de la región, en mi opinión, probablemente va a encontrarse con o una renovación flat o ligeramente con aumentos de precio, porque también hay un efecto sobre el capital de la industria. Sigue siendo un capital muy abundante, una industria sumamente robusta, con mucho capital, pero menos que en otras ocasiones, porque casualmente estos 2 años, 2017 y 2018, acumularon aproximadamente 220.000 millones de dólares asegurados de pérdidas. Y eso es el mayor récord que tenemos para 2 años consecutivos. El 2017 fue individualmente el año más costoso para la industria aseguradora, que también tenemos registro, y eso eventualmente tiene un impacto en los términos. Bueno, vamos a Joaquín. ¿Vas a presentar algo o quieres hablar de ahí sentado? Bueno, fantástico. Yo la pregunta que te voy a hacer es ¿cómo ve el mercado brasileño todo esto, ¿no? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo vienen las renovaciones en Brasil? Gracias Pedro por el convite de estar aquí. Es un gran placer y una honra poder hablar un poco de seguros y reaseguros en América Latina para eso. Entonces, como dice, hoy quería hablar un poco de Brasil y de América Latina. Quería, la verdad, hablar de 3 cosas, si me permite. Tengo 10 minutos. Hablar un poco de internacionalización, como nosotros estamos hablando entre nuestros países. Hablar de oportunidades en líneas de negocios, donde vimos en reaseguros. Y también hablar rápidamente de mercado de capitales, como el mercado de capitales puede incentivar a mejorar nuestra actuación. Entonces, la parte de Brasil, lo que aconteció en Brasil en los últimos 10 años fue algo increíble. Salimos de un mercado monopolista como un reasegurador para algo ahora muy más dinámico, muy más interesante. El crecimiento de primas fue fantástico. Salimos de algo como 3.3 billones de premios de vida para algo como 11.3 billones. Eso solamente de aseguradoras brasileñas para el mercado reasegurador. Pero hay un segundo efecto muy interesante, que son aseguradoras de fuera de Brasil cediendo sus primas para reaseguradores locales de Brasil. Son la línea debajo de su gráfico. Era 0 y hoy son 2.2 billones de reales por año, algo muy muy grande. Entonces son este gráfico acá. Entonces la línea de cima es el crecimiento del mercado brasileño, aseguradoras brasileñas para reaseguradores brasileños. Lo de abajo son la parte de internacionalización. Entonces las reaseguradoras brasileñas hablando con aseguradoras de todo el mundo, pero principalmente con aseguradoras de América Latina. Eso está creciendo y creemos nosotros que hay que crecer muchísimo. Por cierto, disculpe por mi porteñol, estoy haciendo clases, pero de momento hablo solamente porteñol, perfecto, pero porteñol.
Entonces, ¿qué tenemos en Brasil? Tenemos en Brasil hoy 16 diferentes reaseguradores con diferentes estrategias. Tenemos reaseguradores que son básicamente cativas o se trabajan muy cerca de sus grupos seguradores. Y tenemos reaseguradores que son un misto, hacen cosa intragrupo y también con mercado abierto. Y reaseguradores haciendo somente reaseguros, more pure play, tipo de eso. Tenemos reaseguradores que son grandes grupos internacionales, tenemos reaseguradores con capital brasileño, tenemos reaseguradores mistos. Y de eso, muy interesante, de estos están haciendo operación fuera de Brasil, los brasileños, BTG Pactual, IRB, Austral, Terra Brasil, J. Malucelli, pero también AXA e SCOR estão usando as estruturas onshore do Brasil para dar suporte regional. Então, é uma coisa relativamente nova, temos como 3, 4 anos, mas muito interessante, e acreditamos que isto vai se aumentar, vai se expandir mais. Eu realmente acredito que nós temos que falar mais, temos que ter mais intercâmbio entre nossos países, creio que há bastante sinergia de culturas, de princípios, temos tudo para fazer grandes negócios juntos e hacemos pouco disso. Creio nós que temos que fazer mais. Por último, desse tema, publicamos há pouco tempo um ranking brasileiro de reaseguros. Este é um dado novo que a superintendência pode fazer. Então, se reúne tanto os reaseguradores locais, reaseguradores baseados em Brasil, como também os reaseguradores offshore, que trabalham em Brasil. Então, muito interessante, achamos isso muito interessante. E, principalmente, uma das conclusões é que não há 100 reaseguradores trabalhando em Brasil. Todo mundo pensa que há 100, 130, 140, não é inteiramente verdade. Há esses números de entidades autorizadas a atuar, pero a concentração, na prática, a concentração é muito maior. Os 21 maiores grupos têm 95% de participação no mercado. Então, esses são os players atuais no mercado. É muito interessante a lista. Há grupos seguradores como Chubb, Mapfre, Zurich, grandes grupos reaseguradores como Swiss, como Munich, como ARB. Então, há diferentes players com diferentes estratégias. Isso está todo disponível em nossa webpage. E o processo de internacionalização já se começa, já se pensa. Temos as multilatinas também em seguros. Temos aqui uma lista como a SAL, que se comprou as operações de AIG, Sura, de Colômbia, que está em Brasil muito forte e crescendo, grande parceiro, Sancor, de Cara Argentina, que se estabeleceu em Brasil, e nós com muito orgulho os temos como clientes, e são muito eficientes em Brasil. Porto Seguro brasileiro, trabalhando em Uruguai, J. Malucelli, que agora se chama junto, Icatu, BTG. Então, estamos mais e mais tendo esse tipo de interação. Muito interessante, creio, muito positivo para nossa indústria da região. Então, isso eu queria apresentar na parte de internacionalização. Na parte de potencial de linhas de negócios, o que falamos sempre é que nós vimos grande potencial de reasseguro nas linhas de negócios que não existem. Não existem seguros. Um pouco na linha que Brian disse de protection gap. Então, este gráfico mostra a comparação de mercado de reaseguros em Brasil com mercado de reaseguros em Estados Unidos. Quando você habla de reaseguros em Brasil, você pensa grandes riscos. E, na verdade, em Brasil, cerca de 39% do volume de primas é de grande risco. Nos Estados Unidos, isso é somente 9%. 9%. Por quê? Porque nos Estados Unidos há linhas de negócios de seguros que necessitam de reaseguros que não há em Brasil. Quais são, por exemplo, a parte de responsabilidade civil de automóveis. Não há um esquema mandatório, não há um esquema compulsório ou obrigatório em Brasil. Nos Estados Unidos o há e é muito grande. Não há workman's compensation, indenizações laborais. Não há algo similar em Brasil. Em Colômbia o há, em alguns países o há, não há em Brasil. Todos os produtos de vida por acúmulo, whole life e outros, não existem em Brasil. Então, creemos que todos esses produtos, quando se regar em Brasil, e creio que pode ser o mesmo para outros países da região, os reaseguradores terão um papel importante de trazer essa tecnologia, de ajudar as seguradoras locais a desenvolver esse tipo de produto.
Entonces não podemos pensar, o âmbito e o potencial do que é reasseguro é muito maior do que o era atual. Reasseguro é muito maior que somente grandes riscos. Esse é outro ponto que queria falar. E o terceiro ponto que queria falar rapidamente é o uso do mercado de capitais, ou a transferência de mercado de capitais, transferência de riscos de seguros para mercado de capitais. Brian também havia apontado que a capacidade tradicional é cerca de 350 bilhões e temos a capacidade não tradicional por mercado de capitais cerca de 100 bilhões ou algo assim, isso mundialmente. Na América Latina temos pouco. Temos algumas grandes parcerias público-privadas. Então temos Fondim, Multicat, aqui em México, CRIF, em Caribe, e temos também um cat bond grande de Banco Mundial com a Aliança do Pacífico, com Chile, Colômbia, Peru, e Equador. Creio que o Suíça também um belíssimo trabalho de Suíça de apoiado esse bond, que creio que é 1,2 bilhões de dólares. Nós outros de Terra Brasil hicimos muito chico, hicimos de 5 milhões de dólares, protegendo nossa retrocessão. Então, a tecnologia está cá, podemos fazer coisas grandes, com parcerias público-privadas, e podemos fazer coisas muito chicas. Então, creio que devemos, nós outros da América Latina, devemos aprender esse tipo de tecnologia e usá-la em paralelo, conjugada com o reasseguro tradicional. Essa é uma coisa nova, mas creemos que temos que aprender e utilizá-las muitíssimo. Creio que, se queres falar mais sobre isso, teremos todo prazer de falar sobre o que hacemos. Creio também que Suíça tem todo o know-how, e Eno também um grande emissor disso, e todos os corretores também disso. Mas creio que o mercado de capitais, cada vez mais, será uma tecnologia muito útil junto com reasseguros. Então, isso que eu queria apresentar: internacionalização, oportunidades de linhas novas de negócio e o uso do mercado de capitais. Pedro, a todos, graças. ¿Cómo ven el panorama los brokers? Vamos a empezar con Elion. ¿Cómo ven el panorama de las grabaciones? ¿Facultativos o automáticos? Bueno, no hace falta. Me parece justamente que tenemos que hacer, o por lo menos nosotros vamos a diferencia justamente en esto: contratos y facultativos. En facultativos vemos después de algunos años que empieza a haber algunos ramos que ya muestran un mercado, no un mercado duro como ha habido en otras épocas, pero sí se empieza a endurecer. El mercado internacional, ya vemos que en Londres el Lloyds incluso están empezando incluso en sus planes exigen reducir las primas y mejorar los resultados. Esto cambia de acuerdo a la línea de negocio. Obviamente en los riesgos más nobles todavía sigue habiendo mucha oferta y eso mantiene las tasas. Sí estamos viendo en riesgos como aeronavegación o líneas financieras que hay mercados que se retiran y eso por supuesto endurece. Entonces en facultativos sí vemos que se está endureciendo un poco el mercado. En contratos, bueno, lo dijeron Rodrigo y Brian, sigue habiendo mucha oferta. La verdad que lo que vemos en la oferta es que todos necesitan crecer, o todos quieren crecer, y la verdad que cada vez hay más jugadores, porque no solamente mercados de los tradicionales hablo de los que están hace 50 años, de los líderes mundiales, que quieren crecer o que están volviendo al mercado porque en algún momento redujeron participaciones. Es el caso de Surrey, el caso de Múnich, sino que también las distintas regulaciones en los mercados de Sudamérica hacen que haya capacidades nuevas. Ahora tenemos mercados locales brasileños queriendo crecer en Argentina. Tenemos, digamos, los que quedaron del mercado argentino, la verdad que quedaron capacidades que son reales. Las locales no solamente ACR o Reunión Re o Punto Sur, sino también las compañías, Federación Patronal, que tienen su reasegurador y ahora dicen, bueno, yo tengo acá el capital comprometido y ahora lo voy a utilizar. Entonces, mientras siga habiendo ese nivel de oferta, yo creo que en contratos todavía tenemos
digamos. No creo que se ablande demasiado porque las tasas están bastante vinieron a la baja en los últimos años, pero no veo de ninguna manera un endurecimiento. En algún momento se observó un pase de coberturas proporcionales a no proporcionales. Y después es como que eso un poco se fue revirtiendo en función de, digamos, prácticamente las exigencias de capital que las compañías tenían por parte de los reguladores. ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué tal? Buenas tardes. Depende del ramo. Respecto a... ¿Se escucha? Respecto, por ejemplo, al ramo de vida, definitivamente los contratos de modalidad no proporcional han ido ganando terreno al proporcional, tal vez por varias razones, unas por simplicidad y otras por precio, porque a fin de cuentas, no sé si es por los modelos que utilizan los aseguradores, pero las modalidades no proporcionales terminan siendo más económicas que las proporcionales en vida. En los otros ramos creo que no ha habido cambios en ese sentido. Nosotros, Ezequiel desde ello, en mi caso desde Americal, como broker de reaseguro, estamos parados en el medio de, digamos, la oferta y la demanda, ¿no? Y ahí visualizamos muy bien los dos mundos son los que de alguna manera terminan rigiendo el precio en todo lo que se comercializa. En el reaseguro, por un lado, está la cuestión técnica. Definitivamente la siniestralidad va pautando el precio y la prima del reaseguro. Pero lo que notamos es que al final de cuentas la oferta y la demanda te cachetea, ¿no? Porque si uno pudiera ver hoy en día, o se pudiera hacer contabilizar lo que es la oferta, y uno podría tal vez decir, bueno, sumemos todos los planes de presupuesto que tiene cada uno de los reaseguradores para un año dado, con toda la prima de reaseguro que potencialmente va a comprar ese reaseguro. Y lo que seguimos viendo año tras año es que la oferta supera la demanda. Y eso es lo que de alguna manera siempre, ya desde el 2017, venimos diciendo, parece que el mercado se va a endurecer. No sé si vos opinás lo mismo en lo que es contratos. La última semana, las últimas 24 horas, se termina aplanando, porque pareciera que están haciendo los reaseguradores las cuentas, dicen no llegamos, y se bajan los precios. Esa expectativa de endurecer las tasas se termina frustrando. Eso es lo que vemos en contratos. En facultativos es otro mundo y está muy sectorizado. Es decir, podemos poner, por ejemplo, el ramo de la navegación, que definitivamente este año está viniendo con incrementos importantísimos. No es raro ver incrementos del 50%. No, y además es un ramo que tiene mucho porcentaje de cesión, con el cual se va a ver afectado en el mercado local. En el mercado local cede aproximadamente el 80% del riesgo. Con lo cual, si uno además piensa en un 100% de evaluación que hemos tenido para los clientes, y están viviendo aumentos que son en pesos de triple que pagaban el año pasado. Otros ramos como energía, también con mucha cesión, también están viviendo grandes incrementos. Por ejemplo, en lo que es downstream, el mercado internacional ha tenido pérdidas en los últimos 2 años por 10.000 millones de dólares, con primas de 2.000 millones de dólares. Claramente va a haber incrementos en ese ramo también. Caución, que también tiene un porcentaje de cesión, probablemente tenga incrementos. En los otros ramos no vemos que realmente el mercado se endurezca mucho. Y en términos generales, para ir a la Argentina, creo que somos unos afortunados, en el sentido de que la Argentina está perdiendo, ha perdido el acceso al crédito, y bueno, somos como los alumnos malos de la película, y aún así el mundo del reaseguro nos ofrece plena capacidad. Y el reaseguro, si uno lo analiza, no deja de ser un instrumento de estabilidad financiera, es un instrumento financiero más, pero por suerte Argentina sigue teniendo la posibilidad de
respecto al endurecimiento o no del mercado. No, clarísimo, clarísimo. Sigue siendo lo que dijiste antes, la oferta, mientras la oferta supere la demanda, y esa última semana va a ser así. Porque la propuesta, y la verdad que esto lo hace hasta Swiss Re, digamos, lo primero que ofrecés no es lo último que terminamos cerrando, pero bueno, todos tenemos presupuestos, perdón, todos tenemos presupuestos para cumplir, no, pero acá, ojo, porque la necesidad de crecer la tienen todos. Lo que pasa es que no todos tienen los mismos estándares y no todos tienen las mismas herramientas. Entonces hay aseguradores que tienen que jugar más con el precio para penetrar en un mercado, y eso termina jugando y al final termina definiendo el cliente si esa es o no una propuesta válida. Algunos lo toman y otros no lo toman. Entonces, pero sí, definitivamente. Después vos preguntaste sobre proporcional o proporcional, y yo creo que sí, los ramos tradicionalmente proporcionales nos cambian un poco. Estefano mencionó de vida, caución, el nivel de capital que manejan las compañías versus el nivel de capacidad que necesitan para hacer negocios en el mercado hace imprescindible una alta cesión y una alta necesidad de capital, de apalancarse en el capital del asegurador. Y obviamente el mercado agrícola no podría funcionar solo en no proporcional porque de nuevo necesitamos mucho fuera. No sé, bueno, después las coberturas proporcionales que intentan liberar capital, que son exclusivamente para liberar capital, ya la superintendencia está tomando algunas medidas para limitarlo. Entonces, también por ese lado, no es que haya muchísimas, pero las que hay que repensarlas para que sigan funcionando. Un poco el comentario de volumen de operaciones de contratos proporcionales y no proporcionales, lo hice como consecuencia de que cuando el mercado, digamos, en Argentina se modificó, aparecieron las locales, muchas compañías de seguros aumentaron sus retenciones y pasaron también a coberturas no proporcionales en virtud de que tenían mayor capacidad para retener, ¿no? Es decir, las que tenían buen capital, las que estaban bien capitalizadas, pasaron a coberturas no proporcionales y retuvieron más. Eso achicó un poco la torta de cesiones al reaseguro. Normalmente uno mire, todos miran un poco cuánto es el porcentaje de primas del mercado que se cede a los reaseguradores, ¿no? En la Argentina estamos últimamente en un porcentaje de 8%, que en realidad es menos, ¿no? Porque en ese 8% no se cuenta lo que retienen las aseguradoras locales, ¿no? Y nosotros dentro de las aseguradoras locales tenemos al IRBI, tenemos a varias, SCOR, tenemos los aseguradores importantes que son locales, que suponemos que hacen una retención y que eso, si lo neteamos del 8%, vamos a darnos cuenta de que en realidad en vez de ceder el 8 se cede el 5, o sea, cada vez se cede menos, es decir, entonces el negocio para los aseguradores se hace un poco menos atractivo, ¿no es así? Entonces, bueno, primero el tema del pase de las coberturas proporcionales o no proporcionales baja la prima, ¿no? Por un lado. Es decir, los aseguradores quieren los reaseguros proporcionales porque tienen mayor elemento de prima. Bueno, en el negocio del seguro, el reaseguro hay también una parte financiera, y la parte financiera depende también del volumen de prima que se recibe, ¿no? En el proporcional se recibe más prima. Pero por eso yo preguntaba dos puntos. En primer lugar, los asegurados grandes aseguran menos que en otras épocas, retienen más, por ejemplo, parte del riesgo, con seguros con franquicia, supongo, todo eso, asumen más responsabilidad los asegurados, a propuesta de los brokers también, buscando el mejor precio para su colocación, porque también consideran que tienen mayores seguridades y en función de eso pueden retener más. Y por otro lado, si las compañías de seguros también retienen más cuando están bien capitalizadas, lo que también hace que se reduzca la cuota de seguro. Es como una tendencia que uno está observando en los últimos años, ¿no? No sé si en Brasil pasa lo mismo. Esta pregunta te la hago a vos en ese sentido,
que está funcionando también. Pero, na verdade, o que penso que aconteceu, muito importante, muito distinto, nos últimos 10 anos, com a abertura, que o mercado brasileiro passou por duas fases. Os primeiros 5 anos, os anos iniciais de abertura, todo o relacionamento de seguradoras com reasseguradoras era muito oportunista, muito infantil, todos queriam simplesmente passar um risco e ganhar um pequeno spread com isso. E por todos, digo, seguradores, reasseguradores, corretores, todos eram muito transacionais, muito específicos de ser um mercado novo, sem muitas regras nem nada mais. De cerca de 4 ou 5 anos para trás, começamos a ver atitudes, posturas mais construtivas, mais maduras. Os seguradores se relacionando com reasseguradores de maneira mais de sócios, de parceiros, as seguradoras pensando que o reassegurador pode ser um sócio de largo prazo, que pode ser alguém que pode desenvolver coisas novas e coisas disso. A presença de brokers também, todos foi um mercado que pensou a ser um mercado mais maduro, mais desenvolvido, mais parecido com o mercado que vimos fora do Brasil. Nós estamos em Colômbia e minha impressão, o mercado colombiano é mais desenvolvido que o mercado brasileiro, muito mais. As seguradoras, os reaseguradoras, os brokers são muito mais profissionais, têm muito mais experiência que o mercado brasileiro. Então, mais que a divisão de proporcional que não proporcional, para mim, o grande cambio é isso de atitude, de postura de mercado como um todo. Isso é muito importante e construtivo, que é positivo. Sí. 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 En Argentina específicamente sí, las estadísticas muestran una reducción en las primas a partir del 2012 cuando se instauró el sistema de reaseguro local. Tal vez es una buena pregunta para hacer a las compañías de seguro porque puede ser cómo ellos decidieron gestionar esa restricción de acceso al mercado, teniendo una mayor retención de riesgo y colocándose en colocaciones no proporcionales. También habla un poco de que es un mercado maduro, es un mercado donde normalmente una compañía, y tenemos aquí algunos casos de compañías que tienen 100 años de actuación en el mercado, se sienten tranquilas reteniendo más de su propio riesgo, de su propio negocio y protegiéndose solamente de volatilidad en la seguridad de los siniestros. Y eso obviamente también depende mucho del ramo, como mencionaron Estefano y Ezequiel. Hay ramos donde tradicionalmente las coberturas son proporcionales y no vemos que sea distinto. Hay compañías que necesitan de un acompañamiento proporcional mientras que lanzan una cartera. Hay compañías que buscan en ese contrato proporcional una asociación más estratégica con los reaseguradores, como mencionaba Rodrigo, donde puede estar encadenado a un desarrollo de un producto conjunto. Entonces hay una participación más, digamos, lado a lado, codo a codo, entre reaseguradores y aseguradoras. Pero no sé si es significativo de una tendencia mayor que esa. De todas maneras, es válido lo que decís de que en un mercado en el que se reducen las sesiones, uno podría pensar que se vuelve menos atractivo para los aseguradores, pero empíricamente se observa lo que mencionaba también Ezequiel. Cada vez hay más operadores, hay también, como dice Estefano, independientemente de los vaivenes que pueda sufrir Argentina, los aseguradores persisten en apoyar al mercado, y creo que eso también es evidencia de la apuesta que tienen por el ¿cómo se dice? Largo plazo. Me sale el longo plazo en portugués, pero ya no me acuerdo cómo hablar en español. Bueno, vamos a una última pregunta, vinculada con los aseguros y también con los brokers, ¿no? Estamos observando en los últimos tiempos una tendencia a la concentración, digamos, ¿no? Con merger and acquisitions, compañías que se van comprando, se van incorporando. Es decir, es como que es necesario el negocio de escala, tener el volumen, además de tener el volumen, también eliminar un competidor, la otra
alternativa, obtener una mejor absorción de los gastos, ¿no? Y esto se ha dado que en algunas aseguradoras que han comprado otras aseguradoras y se ha dado también en brokers que están comprando otros brokers, ¿no? Ustedes, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Por qué piensan que esto está ocurriendo? Sí, hay una gran actividad de adquisiciones en todo el espectro. Hay compañías de seguro que están ampliándose, hay compañías de reaseguro que están ampliándose, y también lo mismo ocurre con los brokers. No sé si se reduce verdaderamente, como decías, los competidores, porque al mismo tiempo que vemos que hay adquisiciones, también vemos muchas startups. Vemos que hay compañías que están apareciendo, hay nuevos operadores en el mercado, lo vemos muy activamente en Argentina, y lo vemos también como un método de diversificación de los grupos económicos. Entonces, cada vez son menos los grupos que tienen un banco, o inclusive en Argentina una operadora de salud, una prepaga, que no están incursionando también en el mercado de seguros como un modo de diversificación de los ingresos. Entonces creo que al final el número de competidores sigue siendo bastante estable. Se reduce con las adquisiciones, pero también se amplía. Sin mencionar también la aparición de compañías disruptivas, tecnológicas, digitales, que ven en el mercado de seguros también una oportunidad, porque como industria tenemos nuestras propias falencias, y eso hace que algunos outsiders, llamémosle, vean en el mercado oportunidades. No, concordo muchísimo con... Sí, posso comentar sobre esto. Comento sem problema sobre esto, pero primero déjenme decir que concordo con que Brian disse. Es natural, si hay consolidación, normalmente lo que acontece, y aconteció con otras industrias, es que hay spin-offs o otras startups apareciendo. Y la dinámica del mercado asegurador y reasegurador no es una dinámica de winner takes all, no es una dinámica como Amazon, que cuanto mayor la compañía, más se atrae gente. Que cuanto mayor la compañía, es difícil de manera tan grande. Hay tendencias de clientes querer diversificar y tener otras alternativas. Então, creo que isso é muito saudável para o mercado e para o consumidor final. Nosotros tenemos acá uma empresa de 37 bilhões de dólares, uma empresa de 30 bilhões de dólares. Então, Brian é 1000 vezes maior que Terra Brasil, e nós conseguimos competir dentro de sua força no mercado. Creo que para o consumidor isso é muito saudável, é uma dinâmica bueníssima. Pero escala, tamanho é importante. Nosotros estamos en un proceso de aumento de capital há algunos años. Tentamos unas cosas, otras cosas, no se funcionaron, y ahora hay una posibilidad de una fusión con otra compañía brasileña. Nos vemos eso con muy bons olhos. Creemos que eso creará una entidad mejor, más fuerte, más sólida en Brasil. Tenemos grande apreço por essa outra entidade. Não temos nada definido, não está realizado, pero está caminhando para algo assim, é uma possibilidade. Creio que isso será muito bueno. Torcemos para que isso aconteça. De la fusión, me parece, o por lo menos yo no encuentro un factor claro que sea inherente a la industria del seguro por el cual pueda explicar estas fusiones y adquisiciones. Creo que es un fenómeno un poco de todas las industrias. Cuando uno ve ciertos índices a nivel mundial de todo tipo de industrias, nota que la perdurabilidad de las grandes compañías hace 50 años eran mucho más prolongadas de lo que son hoy en día, ¿no? Hoy no es raro ver una gran industria que por ahí dura 10 años y desaparece. Y creo que el sector de seguros tiene esa dinámica, pero creo que es parte de alguna manera de lo que estamos viviendo a nivel económico mundial, ¿no? No creo que haya un factor muy claro relacionado a nuestra industria en particular, o yo no lo encuentro, ¿no? Por medio, aunque también se habló algo, por eso me dejaste para lo último.
Mira, la verdad me parece que no puedo agrupar, digamos, no puedo hablar en general. En la industria del seguro, yo lo dividiría en compañías de seguro, brokers y reaseguradores. Creo que tanto las compañías de seguro como los reaseguradores se unen buscando algo que no tiene el otro, algo atractivo del otro lado, algún complemento, y creo que las carteras se suelen sumar. Cuando hay una fusión o una adquisición, creo que que la cartera en general se suele sumar. La última de Zurich y QBE en Argentina, hablando de Argentina, Zurich y QBE, me parece que ahí sí, digamos, tienen obviamente un desafío de unir los equipos y obviamente poner una compañía a punto, pero la verdad sumaron una cartera y sumaron cosas que uno hacía y el otro no. Los reaseguradores pasa lo mismo también. En el caso de los brokers, que sí vemos recientemente JLT, Marsh, Carpenter, nosotros compramos hace 10 años nada más Benfield, parece que fue en otra vida, pero la verdad es que ahí yo no lo veo tan claro. Obviamente sí, es una cuestión de escala, ellos a nivel mundial, ¿cómo? Ahora quedamos segundos, ¿no? Yo no lo veo tan claro. Para mí es un negocio que sigue siendo de personas. Me parece que no solamente cuando se unen se derrama el negocio, sino que además se derraman las personas. Porque a veces por algo están separados. Por eso vos decís, se juntan, sí, ponele que ellos termine comprando Will, no tenemos ninguna información, de verdad, los últimos en enterarse siempre son los de adentro. Y a la larga, la gente termina derramando y va a aparecer otro capital y otro nombre, porque la verdad que JLT, el origen, tiene muchísimos años, pero el tamaño que agarró en los últimos, ni siquiera 10, los últimos 5 años, la verdad que no era previsible. Entonces, sí, no encuentro desde el punto de vista de compañías, por ejemplo, hay un montón que quieren comprar, creo que es la forma que ven de crecer. Todos tenemos posibilidad de crecer o dificultades para crecer, ahí sí abarco a todos, y creemos que digamos, una forma rápida de hacerlo, porque existe el capital, es ir a comprar. Creo que es como el primer reflejo. Bueno, ¿qué se puede comprar? En Argentina pasa que hay muchas compañías queriendo comprar y muchas compañías, yo creo, que queriendo ser compradas. Ahora, la que quiere ser comprada piensa que vale 100 y la que compra quiere pagar 10. Entonces, por eso me parece que hay cosas que no se están dando. Bueno, ayer hablábamos con Florian justamente de este tema. Y Florian decía que cuando se fusionan dos empresas nunca es 1 más 1. A lo sumo es 1 más 50. No sé, 250. O lo que es peor, en lo que respecta a las ventas, 1 más 1 es 1,8, en lo que respecta a los costos es 1,4. Y ahí está el negocio, ¿no? Bueno, creo que hemos tocado temas muy interesantes, muy buenos. Aparentemente las renovaciones para la Argentina no van a ser tan complicadas. Vamos a ver qué pasa los últimos 5 días. Pero realmente ha sido muy ilustrativo y realmente les agradezco muchísimo la participación, porque han sido muy claros todos en sus conceptos. Bueno, muchas gracias y con esto terminamos el día de hoy.